¿por qué te vistes igual que todos? ¿Por qué escuchas la misma música que todos? ¿Por qué lees los mismos libros que todos? O sea, si lees los mismos libros, escuchas la misma música, si comes en los mismos restaurantes y ves las mismas películas, ¿de dónde crees que vas a traer una idea original a la mesa? Bienvenido de vuelta a Inspirarte Podcast, el único podcast de libros, inspiración y motivación que puedes usar en tu vida diaria. El día de hoy estamos aquí con Betty Martínez. ¿Cómo os gustaría presentarte ante la sociedad? ¿Quién es Betty? ¿Qué hace Betty? Who is Betty? Pues yo. Y además tener un podcast que ya hemos visto. Te hemos visitado y tú has ido y Justamente. ha estado cool. Pues yo soy Betty Martínez, yo lo resumo. Hola, audiencia de Inspirarte. Yo lo resumo así, soy estratega, diseñadora, consultora, profesora y amante de los tenis. Y amante de los tenis. Yes. Magnífico, es una gran cualidad de Betty. Para los que no hayan recientemente visto el podcast que estuvimos juntas, Betty ha aparecido en esa misma segunda temporada. Hablamos con Gio del podcast de Descifradas. De muchas cosas varias, la neta. Fue el poder de la mujer, la innovación, la psicología, la opresión, muchas cosas. Es un podcast muy bueno, lo recomiendo. Y obviamente también que se den la vuelta a ver a Descifradas. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema un poquito más interesante. Bueno, Betty con su background de ser maestra, de estar interactuando con jóvenes creativos y de muchas otras cosas que van de línea a todo eso. Queríamos platicar un poco sobre la procrastinación. Nosotros como entes creativos creo que en esa misma creatividad a veces caemos en un círculo vicioso de creación y destrucción. Súper intenso todo. ¿Eso es procrastinar? ¿Are you sure? Okay. Pues, o sea, bueno, aquí ya entrando al tema. Pues yo desde mi lado como escritora, yo digo creación y destrucción porque yo he escrito una cantidad estúpida de contenido literario y no he publicado ni un octavo de él. Pero no porque esté destruido, sino porque lo estoy iterando constantemente a un punto en que yo sí lo considero procrastinar. O sea, de que... ¿Por qué lo consideras procrastinar? Porque es sí, lo voy a mejorar, lo voy a seguir mejorando, que también cae en el perfeccionismo. Pero procrastinar porque al final del día no lo estoy terminando. Y para mí lo opuesto de la procrastinación es, digamos, la realización. ¿No? Digo, es debatible. No, claro. No, pues yo quería preguntar, o sea, empezar preguntándote eso porque, creo que debemos de entender la procrastinación un poquito diferente. O sea, o entender por qué no se llega a la realización, para empezar. O sea, y sí, o sea, yo como creativa antes, cuando era más joven, solía pensar como eso, ¿no? O incluso llegué a pensar en etapas de mi vida, ya de mi vida adulta, como que, pierdo demasiado el tiempo en esto, de que seguramente esto no me va a llevar a ningún lado, o estoy procrastinando demasiado, o lo que sea, ¿no? Sí. Pero yo creo que procrastinar más bien es el acto de pausar para hacer otra cosa, o debería ser el acto de pausar para hacer otra cosa que al final de cuentas te ayude a realizar. Eso debería ser. Bueno, ahorita te platico un poco más de cómo llegué a esa conclusión en la vida. Pero sí, yo creo que la procrastinación tiene una percepción mala en nuestra sociedad, en nuestra vida cultural, en nuestra vida real y en nuestro contexto cultural, porque lo vemos como de que, pues, no sé, o sea, pues es que empezaste, pero ya no le seguiste o ya no hiciste nada, entonces ya no lo realizaste. Y yo creo que el mismo peso cognitivo o de significado que tiene la palabra procrastinación en nuestra cultura hace que botemos las cosas cuando en verdad deberíamos de tomarlo como un proceso de incubación de ideas. Pero por ejemplo, o sea, en esto de que empiezas un proyecto, lo dejas a medias o en un inicio, no sé. Sí. O sea, creo que muchas veces a esto que dices de a nivel cultural, de que se habla de que un proyecto se quedó arrumbado. Entonces, así una incubación, pero una incubación debería tener la definición de cierto tiempo, ¿no? O sea, sí, la idea es darte un deadline. Sí. Bueno, para allá voy. O sea, se cuenta que lo que a mí me gustaría sugerir o proponer en este capítulo es invitar a la audiencia a que ustedes, audiencia, a que evalúen como su proceso de procrastinar. Y entonces vean cómo este mismo proceso les ayuda o no les ayuda a lograr algo.
Okay. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros, o sea, por lo general, los creativos, o sea, tendemos a ser muy dispersos, ¿no? Ujú. Que, mira esto, y ya, mira, pasó un pajarito, y, no sé qué, sonó no sé qué, y ya, te perdiste, ¿no? Sí. Y entonces ya no regresaste al punto original. Y entonces eso sumado a todas las múltiples distracciones que tenemos, pues nos hacen a veces desviarnos del camino y decir, pues ya, yo no le voy a seguir. Ujú. Bye. Y entonces, de repente, no sé si te ha pasado con tu escritura, que tienes momentos eureka, o momentos donde dices, esta es la idea, y ya en chinga vas y terminas el escrito que tienes que terminar y ya lo materializas, ¿no? ¿Te ha pasado? Más o menos. O sea, sí y no. Okay. O sea, esos sprouts creativos de iluminación divina definitivamente han existido, pero en mi caso realmente son pocos las historias que tengo que son así de breves como para que puedan ser terminadas en una sentada, en una sesión de pompi con el asiento. Entonces, por ejemplo, a nivel literario, o sea, son esos sprouts creativos que a veces están súper cool porque me impulsan a crear como una nueva historia o lo que sea, Okay. pero es la disciplina lo que al final me ayuda a terminar esa idea. Ok, ¿No? quería llegar a ese punto. Sí, muy bien. Esto no estuvo planeado, así está surgiendo todo. This was not scripted. Sí, sí, no hay un script, eso ténganlo por seguro. Sí. Pero No soy tan organizada. sí. Que Pero justo creo que no es tanto un tema, o no debería ser tanto un tema de disciplina, sino de constancia. Okay. No es un diagrama de Venn, no coincide la disciplina y la constancia. Sí coinciden, pero haz de cuenta que aquí voy a abrir un paréntesis Sí. para hablar un poquito de la disciplina. Haz de cuenta que, esta es mi versión. Está bien. ¿Okay? O sea, según lo que he leído de cómo el cerebro se comporta, haz de cuenta que el acto creativo son como la conexión o la sinapsis entre muchas neuronas y la capacidad que nuestro cerebro tiene de conectar información de diferentes puntos. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, el líquido conductor de toda esta información se llama mielina. O sea, es el liquidito que hace que, haz de cuenta, resbale más la información y llegue más rápido. Cuando nosotros somos disciplinados, se genera más mielina y entonces, haz de cuenta, nuestro cerebro es como la computadora pues más maravillosa que existe en el universo, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que pasa es que esos algoritmos se hacen cada vez más rápido. Uh-huh. Y haz de cuenta que eso lo que hace es frenar la creatividad. ¿Qué cosa? ¿El cambiar? El que la información se conecte súper rápido. Porque se vuelve automática. Okay. Entonces la disciplina genera esos canales de mielina. Estoy teniendo un pequeño shock en mi cerebro. Okay. O sea, la disciplina que facilita la conexión termina siendo como algo negativo porque entonces el producto es menos creativo. Sí, básicamente. Make it make sense. Explain. Sí. Sí, o sea, los actos repetitivos a lo único que te van a llevar es a que tu cerebro haga las cosas más rápido y deje de ser menos consciente de hacer las cosas. Y no te va a llevar a diversos caminos, que es lo que se busca con el acto creativo. O sea, por ejemplo, yo no soy para nada un escritor así como que conglomerado que ha ganado 3,000 millones de premios y la madre. Pero, por ejemplo, un Stephen King que obviamente saca libros a lo estúpido para, pues, no sé, cumplir con contratos, que imagino que escribe de manera, pues, no sé, como un godín, trabaja 8 horas y le escribe la misma cantidad. No creo, ¿alguna vez has revisado cómo es su proceso de escritura? No recientemente. Okay. Pausa aquí el video, vamos a buscar. Pero bueno, o sea, o quien sea, cualquier profesión, ¿no? O sea, ya eres un pintor, entonces te dedicas a vender, o sea, obviamente aquí ya perdiendo un poco la noción del arte, ¿no? Que siempre se pierde un poco, no sé, lo que sí dicen todos los artistas, de que, esta persona empezó siendo súper indie, pero se hizo comercial, entonces ya nada más saca lo loco y ya no le mete tanto corazón. Entonces, ¿esto crees que sea uno, porque se vendió, o dos, porque lo hace de manera tan rutinaria que ya no hay creatividad? Exacto, los dos se afectan. O sea, eso también, igual aquí, otro cochete así. Este tema de que se escucha mucho de, es que lo está haciendo por dinero, entonces ya perdió, como ese corazón, esa alma que tenía, entonces ya todo es igual, ¿no? Sí. Creo que aquí es también un pequeño gap de lo que entendemos nosotros, o sea, la relación que tenemos con el dinero. Este ya es otro podcast. Financiero. Financiero. Inspirarte financiero.
No deberíamos de verlo así, más bien deberíamos de verlo como mientras más inversión debería de haber en tu producto, en tu proyecto. De tiempo. No, de dinero. Okay. O sea, mientras más te vaya bien, lo que deberías de exigir más a quien está fondeándolo es más libertad para desarrollar las cosas al ritmo que tú quieres. Ok. O sea, si quiero publicar un libro cada 5 años. Ajá, tú deberías de decir, ¿sabes qué, editorial? Tienes mis credenciales, tú crees en mi producto, existe esta audiencia. Lo que yo venda o la proyección que yo tenga de venta me debe de dar el tiempo y la libertad para yo poder experimentar más. Porque el gap entre yo creo que ser un creativo o una creativa grandioso y alguien average que ya se mantiene sobre una línea, radica en esa calidad que tienes de estar experimentando cada vez que estás desarrollando algo nuevo. Deberías de poder experimentar hacia otros temas o hacia otras técnicas o hacia otras maneras de hacer lo mismo. Okay. O sea, en este caso en el tema de la continuidad, ¿no? O sea, es más continuidad, ¿no? Más que disciplina. En mi opinión, ¿no? Sí, o sea, porque, no sé, yo tratándolo de procesar en mi cerebro. Sí. O sea, hablando de la disciplina como algo, bueno, es que no sé, la disciplina no tiene que ser algo que haces diario. O sea, simplemente como que disciplinadamente logras un cometido, no sé. Yo me pongo como meta hipotética, no sé, dedicarme 2 días al mes a escribir de manera consecutiva. Eso es disciplina. Que tengo un objetivo y lo cumplo. Maybe. O sea, es discutible todo. Sí. Entonces, bajo esa premisa, si yo escribo, o sea, aquí mi duda es básicamente, o sea, ¿hasta qué punto es el acto diario, en este caso de escribir, el que como que destruye la creatividad? Porque, pues, si amas dibujar, amas pintar, amas escribir, lo puedes hacer de manera diaria. Claro, más bien, lo que quiero decir es que no de la misma manera. O sea, hazlo todos los días, pero no de la misma manera. Ah, ok. Aquí, por ejemplo, no sé, en otra hora, en otro lugar. Más bien, comienza diferente. Intenta con la mano izquierda. Pero no puedo escribir en el laptop con la mano izquierda. Me va a tardar mucho tiempo. No. Digo, es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor ahora empiezas por el final. Ah, ok. Ya, o ahora dices, ¿sabes qué? Estoy haciendo este cuento que tiene que ver con tal tema. Bueno, ahora solo por ejercicio sí voy a escribir, pero voy a escribir comedia. Ok, creo que te estoy entendiendo. O sea, por ejemplo, sí, o sea, como lo que dicen, no sé, de que a lo mejor en la mayoría, y bueno, yo puedo avalar esto porque he leído mucha literatura juvenil, más de la que nadie debería leer, pero que todos los libros están como seteados de la misma forma, ¿no? Exacto. Es de que, es el personaje que tiene un problema, algo lo obliga a cambiar, conoce mentores que lo apoyan, tiene un desarrollo personal, lo que sea. Camino del héroe. El camino del héroe. Entonces, lo destruye, lo logra y nuevo universo. Entonces, que en este caso como escritor, que no todos tus libros sigan esa premisa, sino que hay una variedad de maneras. Y de hecho, bueno, en eso mismo, ya haciéndolo más literario todavía, hay muchas maneras de estructurar una novela. Ahí están técnicas como se llaman copo de nieve, en la escaleta, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor abordar diferentes formatos de estructura. Exactamente. Y aquí esto también te ayuda porque tú lo que puedes hacer es como pequeñas, y esto ya es otro tema igual, como pequeñas validaciones de ver qué le gusta a tu audiencia. Y entonces tu audiencia se va a mantener como más entretenida porque va a decir, bueno, ahora qué vamos a esperar, ¿no? Entonces realmente el acto que digo, cuando vemos esta gente que logró hacer algo diferente al resto, o sea, digamos, no sé, un Martin Luther King dando el speech de I have a dream. O sea, por ejemplo, él, en este caso, lo que hacía era como, él hacía esto, empezaba a escribir lo que iba a hacer y luego a la mera hora decía, bueno, faltan 5 días para tal conferencia, no sé dónde. Ok, pues empezaba y luego se ponía a hacer otras cosas y la noche anterior o el día anterior retomaba y entonces el speech era mucho más fuerte porque él ya tenía la capacidad de adaptarlo y de improvisar a la mera hora. Entonces este tipo de procrastinación no nada más lo hace él, lo hizo él, también lo hicieron otros personajes de la historia que hicieron cosas grandiosas. A esto se le llama procrastinación estratégica, que es lo que yo propongo que haga la audiencia. Porque yo siento que yo soy súper así. Antes creía que era malo.
Sí, hace un tiempo, hace unos meses incluso creía que era malo. Porque decía, ala, es que yo procrastino demasiado. O sea, pero por ejemplo, yo para quererlo entender mejor, sí. la procrastinación creativa es como de manera consciente de que, no sé, hoy, 1 de junio, empiezo esa novela y mi deadline es el 10 de diciembre Sí. y en noviembre revisitar lo que hice, por Sí, decirlo así. o 2 meses antes, sí. Okay. O sea, como dejar un lapso ahí, sí. un interludio sin tocarlo, en sí, absoluto. Sí, o revisarlo rápido. ¿A qué me refiero con esto? La procrastinación estratégica lo que sugiere o lo que se ha estudiado es esto. Tú empiezas la tarea, ¿no? O sea, empiezas de que, voy a escribir tal libro y me dieron de deadline 10 de diciembre, dijiste, ¿verdad? Sí. Ok, 10 de diciembre. Yo sé que más o menos escribo tantas hojas tanto número de hojas en tanto tiempo. Ok. Comienzas, investigas, te inspiras y entonces sigues. Y luego paras y completamente te dedicas a otra cosa que nada que ver. Mira, accidentalmente he hecho eso. Sí, seguramente, sí. Sí, o sea, es algo muy común, pero que en nuestra sociedad se ve como que le dejó de interesar o ya pausó y se movió completamente a otro proyecto. Yeah. Y no es eso, sino que lo otro que vas consumiendo o lo que consumes diariamente en redes o otro tipo de contenido visual, no sé, visual, auditivo, incluso lo que si vas a un restaurante y comes algo que es completamente diferente, o sea, todas estas cosas, todos estos inputs visuales a ti como creativo, como creativa, te dan un catálogo de experiencias multisensoriales sí. que al final de cuentas ayudan a la incubación de la idea que traes, porque el cerebro lo que hace es absorbe la información de la tarea que le pediste y lo sigue trabajando, o sea, el cerebro lo sigue trabajando. Sí, que tú estés pensando en TikTok. Ajá, exactamente. Y entonces es cuando se incuba en la parte de atrás de la cabeza y es cuando suceden esos actos mágicos de que todo el mundo dice, ay, que se te ocurra algo. No es que se te ocurrió, es que a tu cerebro ya le pusiste la tarea, ya le diste como, digamos, carnita para que la empezara a trabajar. Leñita del asador. Y entonces te detuviste, te inspiraste de otros lados, hiciste otras cosas y cuando te vuelves a sentar a retomar la tarea, básicamente te tienes que enfocar y lo que vas a obtener es un resultado mucho mejor porque esa procrastinación estratégica le dio más input a lo que estás creando y posiblemente un giro mucho más interesante que lo que hubieras hecho si hubieras procrastinado o entregado antes. Claro, mira, makes a lot of sense. Y por ejemplo, en este caso, o sea, de manera práctica, creo que dependiendo de el arte o la cosa, pues es como diferentes maneras de hacerlo, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, tus proyectos personales, ¿cómo lo aplicas? ¿En qué principalmente? ¿En presentaciones? En, no sé, ilustraciones, dibujos, ilustraciones, dibujos. En cualquier cosa que usted haga, porque usted hace todo muchas lo cosas. yo lo utilizo en todos los aspectos de mi vida ahora ya a voluntad. O sea, después te digo, este libro de Originals de Adam Grant tiene todo un capítulo que te explica a detalle y estudiaron gente. O sea, pusieron a gente literal en un laboratorio a estudiarla. Incluso el autor mismo se esforzó. O sea, él dice, yo soy un procrastinador. Y dice, y yo mismo me forcé a tener este estilo de creación. Sí, exacto. O sea, yo en mis proyectos, por ejemplo, yo lo aplico en todas las áreas de mi vida. Yo por lo general en un día lo que hago es intentarme enfocar en tareas por porcentajes y luego un tiempo de mi día lo destino a ver videos, escuchar música, estar en Instagram, a veces incluso cuando estoy trabajando en otra cosa estoy escuchando un podcast o cosas así. Pero lo que hago, porque esto también, o sea, la calidad de un creativo, de una creativa, va a aumentar en función de la calidad de los inputs con los cuales alimenta su cerebro. Y te lo voy a explicar así, o sea, todo el mundo cree que tiene una idea genial. Todos creemos eso. Sí. Pero la realidad es que, no necesariamente. O sea, sí. O sea, en este caso, por ejemplo, hablando un poco de este tema de la originalidad, ¿no? La realidad es que socialmente vivimos bajo esquemas
pues somos manadas, ¿no? Ok, Entonces, ovejitas. somos ovejitas, o sea, somos manadas y los humanos somos seres que no somos una isla aislada y nos gusta estar en comuna y todo eso, ¿no? Pertenecer. Entonces el acto de pertenecer muchas veces lo que hace es que te amolda, así yo lo digo así, o sea, es como que al individuo se lo come el colectivo, ¿no? Claro. Y sobre todo cuando estás en un cierto tipo de cultura. Sí. Entonces yo lo que le digo mucho a la gente que se acerque, quiero ser más creativa, quiero ser más creativo. Bueno, empieza preguntándote por qué te vistes igual que todos, por qué escuchas la misma música que todos, por qué lees los mismos libros que todos. O sea, si lees los mismos libros, escuchas la misma música, si comes en los mismos restaurantes, si ves las mismas películas, ¿de dónde crees que vas a traer una idea original a la mesa? Fuerte. Eso está muy fuerte. Lo es, sí. Pero es la realidad. Si se fijan, la gente más original, la gente más creativa y muy procrastinadores también, estratégicos, o sea, eran gente que rara. no cabía, eran gente rara, sí. O sea, Andy Dalí. Warhol, Dalí, Basquiat, William Gibson, escritor, o Stephen King incluso, o sea, sí, o sea, eran gente que era muy diferente, o sea, Mohamed Ali, o sea, claro. Piensa en toda esta gente. Entonces, igual la rareza lo que hace también es que se vivan a veces en subculturas que están siempre como retando el status quo. Entonces, al restar el status quo y al decir, oye, pues todo el mundo me dijo que así eran las cosas, o yo digo que no, pues déjame ver aquí cómo le hago, ¿no? Entonces, el mundo de las ideas se trata de tener un catálogo extenso de material para poder transformarlo en otra cosa. Vaya. Es un remix gigante. Es un remix gigante. Está muy cool eso. O sea, creo que también, por ejemplo, bueno, ahorita que dijiste lo de que si lees lo mismo, escuchas lo mismo, comes lo mismo, bla, bla. Creo que eso también como que se permea sobre todo más cuando estás chavo. O sea, yo me acuerdo, o sea, cuando estábamos en secundaria o en prepa, que todos andábamos con la misma playera de Aeropostal, todos andábamos con los mismos malditos Adidas, Superstar. Sí. Pensé que mucha gente los diré, no offense, no son offense. los buenos tenis. O sea, que por ejemplo a mí en secundaria o así me juzgaban por mi pelo chino y en un principio me daba... Sí, yo me sentía mal conmigo misma porque es de que no pertenezco, soy rara, lo que sea. Y cuando empecé como a abrazar el hecho de que mi pelo era chino y que me gustaba, después estas mismas personas saben que, güey, qué chido está su pelo. Entonces, o sea, pero esa línea de aceptar que eres diferente y que eres, entre comillas, raro, la neta es bien difícil, sobre todo cuando eres joven. Entonces, por ejemplo, tú, en tu opinión muy personal, sí. ¿Cuál crees que sean como esas, como cositas que te puedas agarrar como individuo para envalentonarte y aceptarte como diferente? Hermosa pregunta. Sí, primeramente piensa, a lo mejor, espero que no sea muy elevado si es que la audiencia es muy joven, o sea, piensa en ti como individual, o sea, piensa en tus gustos y valóralos, o sea, piensa que eso eventualmente se va a convertir en algo, que a lo mejor ahorita o en este tiempo que estás viviendo, mirando la cama, no, a lo mejor ahorita en este tiempo que estás viviendo no hace mucho sentido con el resto de la popularidad, pero que si sigues trabajando en crear con esas cosas, o sea, eventualmente se va a voltear, porque este acto de crear con lo que tienes, con la rareza que tienes, se va a volver en una seguridad que tú vas a tener, porque se vuelve en una inseguridad cuando se lo permites a la gente, que te afecte lo que te está diciendo. Entonces, si tú más bien lo tomas como, bueno, soy diferente y ser diferente es bueno, entonces eventualmente si lo usas para crear, puede transformar al colectivo, el colectivo voltearte a ver y decir, ok, voy a aceptar esto. Es normal que rechacemos las cosas diferentes, es súper normal, sí. O sea, es como parte incluso de la mielina que sucede en nuestro cerebro, o sea, es una reacción de rechazo automático. ¿A la mielina? La mielina, lo que conecta nuestras neuronas. O sea, es una reacción, o sea, de que no quiero generar mielina y por eso procrastino. No, más bien es como... hacemos cosas tan iguales todos los días que incluso nuestro cerebro está acostumbrado nuestro cerebro trabaja bajo patrones. Sí. Entonces imagínate que, voy a decir este ejemplo y me voy a usar el ejemplo, veo a toda esta gente normal y de repente veo a alguien con lentes blancos, voy a pensar dos cosas, o me da miedo o es interesante. Claro. Y aquí es donde va a depender de tú con tu rareza, qué tanta seguridad tienes de afrontar esa rareza. Ok. Sí, es muy interesante porque también, por ejemplo, lo que dicen en general, ¿no? De que, bueno, alguna vez un psicólogo me lo dijo de alguna forma.
De que si estás, no sé, vas a conocer personas nuevas, o sea, estás soltero o lo Ajá. que sea, ¿por quién te vas? ¿Por alguien que ya conoces y como que no sé qué? ¿O por alguien completamente desconocido? Me causó mucha risa porque yo le dije, no, pues alguien conocido. Pues si no conozco, evidentemente ya sé que hay ahí. Sí. Quiero conocer algo nuevo. Y mi psicólogo fue como que, no, Carla, de hecho es al revés. La mayor parte de la gente se iría por lo conocido porque es lo menos Sí. scary, atemorizador, Sí. I guess. Pero entonces, o sea, creo que como... ¿Quieres entrar en ese tema? No, es que es real. O sea, la gente no por nada tiende a tener parejas muy similares hasta que hacen conciencia del patrón que tiene. Sí. O sea, porque es muy normal y no lo ves. ¿Por qué no lo ves? Porque es normal. Hay una teoría que habla de que todos tenemos cierta ceguera porque todo está como muy normal, ¿sabes? Claro. Y cuando hay algo que no conocemos, lo vamos a empujar. Que lo vamos a rechazar. Lo vamos a rechazar. O sea, es como esa opción. Es más el miedo a... Es como dicen, más vale malo conocido que bueno por conocer. Sí, sí, sí. Y es muy normal que pase por los patrones a los que estamos acostumbrados porque trabajamos en forma de patrones. Entonces, sí, o sea, la procrastinación, volviendo un poco al punto, el punto de la procrastinación. La gente original es muy procrastinadora, pero hay que saber trabajar bajo tiempos, es algo que yo estaba hablando últimamente. O sea, sí, está bien que seas creativo, que seas creativa, pero no te esperas hasta el último momento. Tú puedes controlar el tiempo bajo el cual trabajas. Claro. O sea, y te puedes adaptar, lo mejor que puedes hacer es adaptarte. También, esto que pasa, que volviendo un poquito, retomando el tema de por qué agarro lo bueno por conocido, lo malo por conocido que lo bueno por conocer, tiene mucho que ver también con, también hay un tema de aceptación de ideas, ¿no? Para que alguien hay algo que estuve escribiendo hace un tiempo, me gustaría escribir como un libro que se llame... aquí lo tengo anotado, te lo voy a leer así directo de las notas. Esto es información confidencial. Esto es información Privilegiada. Play by the rules to disrupt. Sí, juega bajo las reglas para irrumpir. Okay. Porque justamente esto es lo que pasa. Hay ideas muy muy buenas que se rechazan simplemente porque me da miedo agarrarlas. Claro. Entonces esto había un diseñador industrial, bueno, yo soy diseñador industrial de profesión, bueno, más bien de educación, es mi carrera base, se llama Raymond Loewy, y él es uno de los, yo creo que es el padre del diseño industrial en América, y él tenía un acrónimo llamado MAYA. Okay. MAYA significa Most Advanced, Yet Acceptable. Okay. Y él lo que decía era, ok, vas a hacer algo disruptivo, perfecto, pero agrégale algo de lo que la gente ya conoce para que la enganches, y ya enganchada, pues ya métele lo nuevo, sí, ¿no? para que no espante. Exactamente, para que no espante. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy puntual de lo que hacía él. Él lo que hacía, le pidieron diseñar como los interiores del transbordador espacial, Okay. donde iban a vivir los astronautas y eso. Y él lo hizo de que cuando presentó su diseño, sí tenía algunas cosillas como chidas así de los 60 o 40, no sé, no me acuerdo. Chidas de que entonces, un teléfono de ruedita. Un teléfono de ruedita. No, haz de cuenta que las sillas eran unas sillas muy contemporáneas, entonces tenía lo acogedor de una sala, pero con un toque más limpio para estar dentro de una nave espacial, ¿sabes? Y también propuso cómo iba a ser como la cápsula donde iban a estar, ¿no? La parte de la nave. Y su máxima disrupción fue, no lo van a creer, o sea, es hasta ridículo, una ventana que diera a la Tierra. Y entonces cuando le preguntaron, oye, ¿por qué? Él dijo, porque la gente siempre anhela el pasado. Entonces ellos están anhelando volver a la Tierra. Claro, esa nostalgia. Exactamente. Ay, las nostalgias. Otro tema. Sí. Ese es uno bueno, anótenselo. Ok, pídanme otra vez para venir al podcast. Sí, pónganlo en los comentarios o en Instagram. Sí. ¿Creen que se van a la nostalgia? Creo que ese tema será con Adriana. Yo sé. By the way. Bueno, sí, entonces me preguntabas de mi proceso creativo. O sea, yo hago eso mucho. Por ejemplo, en temas más institucionales, porque sí, o sea, a veces, o sea, tengo trabajos que son, ¿cómo se llama? Pues ya así, de gente mayor y donde se tiene que cumplir con cosas. O sea, de Godín. O sea, sí, Godín. Sí, no me gusta decirlo, pero es verdad, o sea, por ejemplo, ahí yo intento siempre cambiar, o sea, nunca hago la misma rutina. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, me encargan algo
y lo que hago es lo comienzo y todo, me enfoco y luego me pongo a hacer otras cosas. Una vez tenía que entregar algo y literal fue, lo tengo que entregar tal día, ok, no he dormido bien estos días, me voy a dormir, tenía que viajar, me voy a dormir todo el viaje, voy a descansar todo esto y le voy a dedicar tantas horas y en esas horas lo voy a terminar. Nice. Llegué con el trabajo a esa revisión. Al día de hoy se impuso una nueva manera de poder hacer ese tipo de diseño en donde trabajo. Se impuso. Ajá, sí, fue como que esto está tan bien hecho mira. que tenemos que seguir a esta persona porque tiene la manera de hacerlo. O sea, abiertamente les dijiste, pues la verdad me dormí. No les dije, obvio no les dije. Y ahora la regla es que todos tienen que dormir. No les dije, Ajá. pero más bien, o sea, haz de cuenta que yo lo que hice en ese tiempo fue, empecé a trabajar, empecé a ver toda la base de lo que necesitaba hacer, empecé a ordenar mi tiempo y luego dije, a ver, ¿qué necesito saber para este punto? Más o menos de esto, ¿qué no sé y qué sí sé? Ok, esto. Ok, ¿cómo hacemos que esto tenga coherencia? Entonces procrastiné y en el resto de los días dije, a ver, una serie de no sé qué, a ver, ¿cómo está compuesta esta serie? Y luego, a ver, ¿cómo está hecho esto? Y esto otro, ok, muy bien. Y luego ya, en mi viaje, o sea, como viajé muchas horas en carretera, no iba manejando yo obviamente, me dormí y todo y luego ya llegué a trabajar y ya. Entonces cuando muestro yo el diseño, era como que, esto tiene mucha coherencia porque viene en cascada el conocimiento que estás compartiendo para lograr este objetivo, ¿no? Y lo hiciste demasiado de manera esbelta, porque esa es otra cosa. Cuando nosotros procrastinamos, yo siento que es porque hagan de cuenta, el proceso creativo se le llama también a veces, bueno, se les llama iteraciones, tú lo dijiste hace rato. Sí. Pero ¿Te gusta esa palabra? Sí. Muy bien. ¿Les puedes explicar qué es una iteración? Una iteración es como una nueva revisión, según mi concepto de iteración. Okay. O sea, como de que, estoy diseñando esta taza, ahorita ya diseñé el cuerpo, en la siguiente iteración, la siguiente vez que me sienta a trabajar en ello, le voy a trabajar el asa, y en mi siguiente iteración voy a ponerle aquí Winter is Coming. Es cada vez que intervengo algo. Ok, qué cool, qué buena manera de verlo. Yo lo veo más como un ciclo. Ok. Es que puede cambiar completamente el diseño, pero al terminar este ciclo tengo que obtener este resultado. Entonces digo, tú lo hiciste más sencillo. Yo a veces sí, o sea, digo, del punto A al punto B debe haber un ciclo entero de trabajo de esta cosa, ¿no? Okay. Pero bueno, cada quien con su definición, es parte todo de lo mismo, todo embona y estamos construyendo, ¿no? Estamos co-creando. Es correcto. El punto es que, el proceso creativo se trata de iteraciones, o sea, son ciclos creativos, lo que tú decías, es que a veces me siento y escribo y sale algo chido y luego me voy y lo abandono otro rato y regreso y otra vez y entonces siento que no acabo nada. Sí le tienes que dar fecha a ese fin. Esa es una parte muy importante. Porque si no le pones fecha a ese fin, hágase cuenta, el proceso creativo, las iteraciones también se pueden ver como un diamante, o sea, primero lo que haces es ir de lo particular a lo general, y ya que estás aquí, tienes que cerrar otra vez de lo general a lo particular, ¿no? Entonces se le llama un proceso de doble diamante porque abre el diamante y cierra el diamante, ¿no? Aquí ponme líneas. Te voy a dibujar cositas. Dibújame aquí cositas. Entonces, ¿cómo se llama? Mucha gente en el proceso creativo empieza de lo general, de lo particular, y abre. Y si tú no le pones un límite... Es una brechota así. Sí, es una brechota así, y cuando la brechota se abre tanto, ya no sabemos cómo volver a cerrar. Claro, sí. De que, oye, empecé con un concepto de taza y ahora ya generé un garrafón. Ya no sé cómo venderlo como taza. Ajá, y ya no sé cómo parar. Claro. Y no concreto nada. Que por ejemplo, en la parte de la escritura, a mí me ha pasado que, por ejemplo, no sé, me agarro a escribir y todo muy cool y luego, como dices, o sea, lo abandono por X razón, me salen otros proyectos, mi chamba oficinista normal, sacaviesa, whatever, cosas pasan. Y luego cuando lo quiero revisitar, como que a lo mejor, no sé, con este nuevo scope me pasan múltiples cosas. Uno, o lo quiero cambiar de una manera tan grande que ya es otro proyecto diferente. O me pasa esto que, bueno, continúo, pero como son proyectos que por lo general, en este caso creativos, son para uno mismo, nadie está esperando el resultado más que yo, es un poco difícil setearte un deadline real. O sea, porque cuando tienes un jefe que quiere una presentación, pues es bien fácil, voy a presentarlo el martes, lo necesito el martes, listo. Pero cuando tú quieres publicar un libro, cuando tú quieres, no sé, editar tu primer film, diseñar tu primer tenis o lo que sea, dices, bueno, ¿y cuándo lo entrego?
pues cuando yo quiera, cojones, ¿no? Entonces, de que cómo a veces tú te planteas, no sé, deadlines. Sí, por ejemplo, yo lo que aprendí a la mala fue eso, o sea, porque nunca acababa los proyectos en mis primeros años de haciendo cosas creativas, ¿no? Entonces siento que empezaba muchas cosas, pero no terminaba nada. Entonces hay que empezar a acostumbrarnos a terminar. Decir, no acabó bien, bueno, X, pero acabó. Sí. Entonces tengo que hacer un proceso así de principio a fin. Puedo procrastinar 6 meses, pero lo acabé, sí. ¿No? Yo lo que tuve que aprender fue a ponerme fechas límite. Y decir, sí o sí tengo que acabar para este día. Sí o sí. Aunque el día anterior no duerma. Sí, es como un compromiso contigo misma que, no sé, lo pones en calendar, lo firmas en papel, sí. Te lo tatúas en el brazo. Te lo tatúas en el brazo. Mi primera novela. Sí, exacto. O sea, tienes que tener... Yo siento que es también como una responsabilidad contigo mismo. Claro. O sea, decir, oye, por el bien de mi proyecto necesitas... Hay un libro muy bueno que se llama... Austin Kleon, si estás familiarizada con ese autor o no. ¿Roba como artista? No. Still Like an Artist. Bueno. Él tiene unos libros así bien chiquillos que se llaman... uno es Still Like an Artist o Roba como artista. Y el número 2, que lo pueden leer en desorden, se llama Show Your Work. A mí ese libro me cambió la vida. ¿El de Show Your Work? El de Show Your Work, porque a mí me pasaba que yo no mostraba nada porque sentía que no era perfecto, que no estaba terminado, que no sé qué. Sí. Pero en Show Your Work justamente te da las herramientas para decir, ¿sabes qué? Chinguesu, ponlo afuera. Claro. Ponlo, o sea, sí. Tú ponte el día límite y es más, empieza a sentir la presión de la gente, empieza a postear en Instagram que estás haciendo esto, ¿sabes? Creo que eso fue exactamente lo que me pasó con El amor tiene sabor a café. O sea, es un proyecto que ahí estaba, que no tenía deadline, más que la que yo me puse imaginariamente en mi cerebro y con mis problemas de perfecciones de que, bueno, ya me vale madre, ya digo la fecha, lo tengo que publicar porque dije que lo iba a publicar. Sí. Entonces lo publiqué, estaba allá afuera, it's far from perfect, puede haber muchas cosas que le pude haber hecho diferente, pero la verdad... It's out there. It's out there, sí. Está afuera. Es un proyecto que me ha llevado a yo misma confiar más en mí como creador. Y creo que es bien importante esa primera iteración de sácalo. Sí, sácalo. Y póntelo en la mente. Lánzalo como esté. Hay una cosa bien interesante en este tema. O sea, bueno, hablando ya un poquito de como mi perfil. Mi perfil es híbrido, o sea. Yo estudié diseño industrial, me dediqué al diseño de muchas cosas por mucho tiempo y casi 5 o 7 años después estudié una maestría en innovación y negocios. Entonces, la pequeña gran diferencia entre cómo nos educan a los creativos en México y más bien este tipo de entendimiento de los negocios gringo, porque el mexicano es muy diferente, son como muy contrastantes porque mientras en la escuela creativa mexicana te dice, todo debe ser perfecto, tienes que checar hasta el último detalle, si no está toda la cadena terminada, entonces no está bien. Yo siento, y va a sonar bien fuerte, otra cosa fuerte. Dilo. Siento que venimos de un linaje de creativos mexicanos que son gente frustrada porque no le pegó el primero o el segundo proyecto y entonces terminan en la academia, por así decirlo, o en puestos de enseñanza donde realmente solamente es una réplica de sus propias inseguridades y falta de control y le meten y alimentan de inseguridad a estos alumnos. Qué fuerte. Sí. Coincido. ¿Sí o no? O sea, porque siempre es que no se ha terminado, es que le falta esto. Sí, y creo que justo como dices, o sea, versus la manera de pensar americana es de que un güey, prototipo de cambio, saco, cambio, creo. Y la neta, o sea, es un poco desmadroso porque en ese crear sin fundamento, sin patas, pues a lo mejor haces una mesa que se bambolea o no sé, pero creo que está súper cool porque en un periodo mucho más corto tienes un aprendizaje bestial. Exacto. O sea, entonces de que, bueno, a lo mejor hice 8 mesas que valieron madre, pero hice una mesa súper chida y ya, güey, o sea, y de ahí ya me arranco, o sea, pero ese miedo a la perfección, a que tengo que tener todo súper estructurado y súper listo, es justamente lo que yo creo que a la mayoría nos impide. Exacto. Salir. Y lo confundimos con procrastinación. Fuerte. Pero realmente estamos evitando yo hice esta taza. Y es imperfecta. La voy a poner afuera. Sí. Y me van a criticar. Sí. Cuando se te olvida que están criticando la taza, no te están criticando a ti. Justo. Pero tú crees que te están criticando a ti.
Sí. Entonces sí, y sí, pues esta visión gringa es más bien, oye, prototípalo lo mejor que se pueda en una fidelidad mediana o baja o alta o casi un producto, pero sácalo, lánzalo, fíjate si la gente lo quiere y si la gente no lo quiere, ya no le sigas por ahí, cambia. Cambia. Si no me acuerdo, en algún lado leí, escuché, me contaron, que es de que con que tengas algo, no sé, en un 70-80% de determinación, que tú sepas que está bien, ya con eso lo puedes sacar. O sea, porque si te quieres llegar siempre al 100, para empezar no existe el 100. No, no o sea, existe. todo producto que está en la calle y que amas, que adoras, un iPhone, una Mac, lo que tú quieras, puede tener mejorías. Exacto. Entonces, o sea, digamos que el iPhone que tenemos el día de hoy, pues podría ser un 20% mejor. Sí. Pero no importa, o sea, porque siempre vas a ser así. O sea, siempre Exacto. va a ser el iPhone 13, el 14, el 15 y siempre podría Sí. ser un 20% mejor. Entonces, pues sí. Sí, y lo más valioso es encontrar a tu audiencia, o sea, encontrar a la gente que en verdad está valorando esto mucho por el por qué lo haces, los materiales que usas, pues es que me gusta esto que está imperfecto. O sea, si encuentras esa audiencia, si encuentras ese nicho, sí te va a costar tiempo. Eso es otra falacia que yo doy del emprendimiento y justo trabajando o sea, en este tipo de departamentos o asesorando emprendedores. Es que lo quiero hacer ya, es que quiero que me salga bien, es que si no, yo les digo, es que, mira, la neta, o sea, se lo dije el otro día a un chico, le dije, eres muy talentoso en la manera en que customizas estas cosas, pero lo que tienes que entender es que no tienes una audiencia. Es que esto es de mucho valor, y esto yo lo escucho bastante con los emprendedores que tienen algo de creativos, es que es de mucho valor. Mira, el valor lo determina la gente. Sí. Y si la gente no lo está viendo de valor, lo siento mucho, pero no es de valor. Es de valor en tu mente. En tu mente, exacto. Sí, justo. Exacto, entonces eso es también entender muy bien estas motivaciones del usuario, o sea, por qué está contigo. Al final de cuentas nosotros, o sea, yo veo a los creativos, a las creativas, o sea, necesitamos tener un tema fuerte de liderazgo. Sí. Porque nosotros somos quienes tenemos que empujar, porque la gente está diciendo, mira, esta persona tiene algo que decir y por eso voy a seguir a esta persona. Entonces, con tu trabajo, tú estás demostrando el por qué me vas a seguir. Claro, eso es lo que me avala como una persona útil, I guess. Sí, más o menos. Sí. Qué cool. Sí, la neta, está chido. Esto es un tema bien complejo porque sí, o sea, como que el acto creativo lo vemos separado al dinero, lo vemos separado, poder hacer una vida de eso. Lo puedes hacer, pero encuentra más bien, o sea, estas personas que valorizan tu trabajo, entiéndelos, platica con ellos, con ellas, trabaja y seguramente si conocen bien tu trabajo, solitos van a hablar de eso y es lo que te decía, o sea, hay dos maneras de emprender en bajo necesidades y eso posiblemente va a capitalizar más rápido, o emprender un proyecto creativo, sobre todo los proyectos creativos toman tiempo, necesitas constancia y más o menos entre 7 y 10 años te va a pegar. Les voy a dar un ejemplo. Una de mis marcas favoritas mexicanas se llama Tony Delfino. Tony Delfino es una serie de ilustradores, entre ellos pues la cabeza se llama Smite. Y son tipos que, por ejemplo, Smite ilustra, tatúa, hace murales, etcétera. O sea, hace un sinfín de cosas. Y también el resto de los ilustradores que están en Tony. Ellos querían hacer una marca de ropa que les gustara. Empezaron hace más de 10 años. Ellos cumplieron en 2019, si mal no recuerdo, 10 años. Wow. Ahorita, a sus años 11 o 12, ya hicieron su primera colaboración con Vans. Damn, qué chido. Y ya mucha gente fuera del nicho creativo conoce a Tony Delfino. Wow. Ya Tony Delfino es Tony Delfino. Pero antes de eso, a Tony Delfino nadie sabía quién era, qué es eso. O sea, me acuerdo que cuando yo iba a la Ciudad de México, de que, ¿a dónde vas? No, es que voy a Tony Delfino. ¿Qué es eso? Le dije, no, es una tienda bien chida, ¿de qué vamos? Y ya de que sí, yo me acuerdo. Y hay amigos que me dicen de que no, es que es Mite, no sé qué. Le dije, sí, o sea, está increíble ese güey. De que le dije, ese güey te atendía en la tienda cuando ibas. Wow. A mí me da pena pedirle un autógrafo. Pero lo que quiero decir con esto es, a veces no tenemos la paciencia. O sea, tenemos que hacer otra cosa muchas veces que nos dé un income para poder vivir, mientras nosotros seguimos invirtiendo en el sueño que tenemos. Y no nada más lo hace Tony Delfino. Otro ejemplo, por ejemplo, es Kanye West. Kanye West hace cosas súper locas y disruptivas y lo hace de esta manera. O sea, él sabe que sus discos se venden, ¿no? Agarra ese dinero y dice, oye, ahora quiero hacer una colección de ropa. Oye, Marc Jacobs, quiero aprender de moda. ¿Qué onda? ¿Me enseñas? Sí, Simón, vente 6 meses al estudio. De hecho, él aprendió con este hombre, con Marc Jacobs, a diseñar ropa.
Su primera colección le fue súper mal. Le fue súper mal. Sí, porque no tenía, digamos, credenciales como sí, alguien que hace ropa. Exacto, ni credenciales como, y era afroamericano. No, es toda una historia. Y aparte estaba muy plain la primera colección. Pero mínimo la lanzó. Sí. La lanzó, la prototipó, lo que fuera. Y él así estuvo. Entonces, cada vez que él tenía un proyecto de que los primeros Yeezy, pues la primera línea de Yeezy, él la pagó. Entonces, al final de cuentas, si al día de hoy Gap le hace caso, si Adidas le hace caso, es porque él financió proyectos propios que él creía en esos proyectos propios. Entonces, nosotros necesitamos a veces tener un trabajo que nos dé el dinero para financiar lo que queremos hacer, y después vendrá la credibilidad para que alguien nos invierta en eso. Amén a eso. Amén a eso. Sí, básicamente, pero es de hacer y hacer diferente, sí, para que no nos atoremos. Sí, pues creo que ahí lo importante es confiar lo suficiente en ti mismo, en tu proyecto, en prototipar, aprender y cambiar, y pues ahora sí que aceptar que es un tiempo, o sea, es una inversión de tiempo. Es una inversión de tiempo. Pero nadie quita que en 10 años pueda ser un gran J.K. Rowling, que bueno, J.K. Rowling ya no es una figura pública querida por el mundo, no pero es un buen ejemplo. Pero es rica por vender libros, entonces es un buen ejemplo. Pero a lo que voy, bueno, un ejemplo muy sencillo también es George R.R. Martin, el dude que escribió Game of Thrones, Song of Ice and Fire. Es de que mucha gente no sabe esto, pero Game of Thrones se escribió en los 90s. Y en el 2010 se hizo una serie, 20 años después. Sí, exacto. Entonces, o sea, si George R.R. Martin hubiera dicho de que mi primer libro X, nadie lo peló, no tendríamos una serie como Game of Thrones. Que bueno, la última temporada es un asco. Pero no estamos hablando de eso. Mi taza es de Game of Thrones. La tapa. Pero eso. Pero bueno, entonces, pues el día de hoy creo que hemos hablado de un amplio espectro de temas, de que cada uno podríamos hacer un episodio diferente, la neta. Sí. Pero, por ejemplo, así de manera, y ya saliéndonos de la procrastinación y saliéndonos de todo, tú, Betty, ¿cuáles serían, por ejemplo, 5 breves o no tan largos consejos que le darías a un joven creativo? Ok. Empezando su carrera, digamos. Sí, abraza tus diferencias. O sea, abraza porque eres diferente. 2, construye tu propio catálogo visual, auditivo, sensorial, de olores incluso. O sea, construye todo eso. O sea, lee de todo, cuestiona todo y busca el porqué de todo. Ese sería el 2. El 3, la carrera creativa se construye. Mientras más rápido empieces, mejor. ¿Para qué? Para que incluso si estás estudiando, estás decidiendo por una carrera creativa, que tu año 1 sea tu año 1 de carrera o así. Entonces empieza con eso. Ese era el 3, ¿verdad? El 4, sí. El 4, pues intenta generar confianza a través de conocerte. O sea, no hay nada mejor que conocerte para saber también tus procesos. O sea, si tú estás detectando que ya procrastinas, pero que no te está llevando a ningún lado, entonces procrastina estratégicamente. O sea, agarra ese tiempo y ok, bueno, voy a dedicarme a ver películas que tienen que ver con Nueva York, música y románticas. Bueno, ok, ¿qué vas a aprender de ellas? ¿Qué te vas a traer de ahí? ¿Qué personaje te va a inspirar, no? Y 5, muestra tu trabajo como esté, no importa. En rough o nunca busques la perfección porque no existe. Sí, supongo que no tenerle miedo al feedback, básicamente. Sí, ¿no? Eso da mucho miedo. Da mucho miedo que nos juzguen, y creo que, bueno, yo metiendo de mi cosecha, trayendo lo que dijimos anteriormente, pues aceptar que lo que sea que creas no es tú, es una creación tuya. Sí. Pero, o sea, si alguien juzga mi taza como la peor taza del mundo, 1, es una opinión personal, 2, es una taza, mi ego, un poco más fuerte que eso, o mi autoestima. Y nada, y aceptar de los comentarios que me puedan aportar algo, porque no todo el feedback te trae algo. Claro. Hay feedback destructivo y constructivo, entonces buscar que la gente que nos diga feedback sea constructivo. Sí, aléjense de la gente que... bonus. Sí, hay gente que nada más te va a fregar por fregar, y hay gente que le da tanto miedo al cambio porque sienten que tu fracaso se trata de ellos. Está bien loco eso, pero es real. Sí, o sea, que tu fracaso es mi éxito. Sí, o sea... Básicamente, y pues no. Ajá, exacto, o sea, por ejemplo, papás que te dicen, no estudies diseño porque te vas a morir de hambre, ok, ¿quién tiene realmente miedo de morirse de hambre? O de tu vergüenza,
tu papá o tú, o tu primo o tú, o sea... Sí, no te cargues miedos ajenos. Exacto, porque sí, eso es con lo que más se lucha. Me gustó ese bonus, me gustó. Sí. Y bueno, to close this up, ¿cómo te gustaría que te encontraran en el mundo del internet? En el mundo del internet, @BetyYMTZ, estoy como BetyYMTZ, Betty Martínez en, yo creo que cualquier plataforma, Sí. ¿verdad? Sí. Y aparte obviamente la tagueo en todo lo que posteo referente a ella. Si la quieren encontrar en Instagram Stories, en post, ahí estará Lady Betty presente. Aparte, pues, tengo estas secciones de hacks donde doy hacks para creativos. O sea, literal, a veces tratan de mostrar tu trabajo, de carrera creativa o de hacer conexiones, lo que sea. Entonces ahí hay contenido extra. Sí, BetyMTZ, Descifradas, escúchenlo. Creo que tenemos muchos capítulos sobre este tema creativo, este tema de lanzar ideas, este tema de construir ideas. Y pues bueno, en mis redes sociales van a encontrar los links hacia mis otras redes sociales. Entonces, si tienen dudas, preguntas, no duden en dejarlas en este capítulo o buscarnos en nuestras redes personales. Me parece perfecto. Pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy. No, estoy segura que no es la última vez que vamos a estar platicando. Quizá no en esta mesa, no sé, la vida cambia. Pero en una mesa, o a lo mejor en una playa. O en un Zoom, o en una playa, who knows, a lo mejor llega un dragón y hay que cambiar. Pero un honor platicar con usted el día de hoy. Igualmente. Hagamos un club. Ok. Aunque ya no tengamos bebidas. Indíqueme el protocolo porque no lo conozco. No, pues nada, estamos. Es mi primera vez presencial. Muy orgánicamente, I know, right. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias a Betty por venir el día de hoy. Gracias por la invitación. No, un placer, un placer. Pueden encontrar este episodio, si ya lo están escuchando, pero pues, lo puedes encontrar en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, en Instagram. Pongo snippets en TikTok y en Instagram Reels, which is a thing now. Está experimentando con inspirarte. Es correcto. Les invito a seguir a Betty en todas sus redes sociales y obviamente a nada, contactarnos y platicar con nosotras. Yes. Perfecto. Venga. Bye. Bye.